Moscú. El comunismo llora la muerte de Joseph Stalin. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 4 mentiras. Este país no es socialista, no es una república, no es una unión y no es soviético. Tras la muerte de Stalin en marzo de 1953, la Unión Soviética es una potencia política, económica y militar de primer orden. Sin embargo, su sistema político es dictatorial y ajeno al pueblo y se basa en el terror. El sistema del Gulag, oficialmente instaurado por Stalin en 1930 como continuación de la apertura de los campos de trabajos forzados promovidos por Lenin, hace que la represión sea especialmente atroz. Situados en las regiones más alejadas y duras de la Unión Soviética, en los centros de concentración soviéticos conviven entre 5 y 12 millones de detenidos. Entre ellos, no solo se encuentran opositores al régimen, sino también individuos que han sido víctimas de las leyes que regían entonces la vida económica y social, extremadamente duras. Antes de que emerja la figura de Nikita Khrushchev, el nuevo equipo dirigente soviético que sucede al bautizado como el pequeño padre de los pueblos tiene carácter colegiado. Khrushchev inicia una política generalizada de distensión y deshielo en los ámbitos económico, social y cultural, así como en el de la política exterior, y, por encima de todo, organiza la desestalinización del régimen sin poner en entredicho el sistema soviético en su conjunto. Leónidas Briezhnev, líder de los sucesores de Khrushchev, alejado del poder en octubre de 1964, reconstituye el Partido Comunista de la Unión Soviética basándose en el modelo antiguo. Se abandona la desestalinización y se reinstaura el control sobre la libertad de expresión, mientras la política interior se caracteriza por un largo periodo de estancamiento. El fenómeno de la disidencia, que reagrupa a todos los contestatarios al régimen, es reprimido con dureza. Tras la muerte de Briezhnev en 1982, se inicia un periodo de transición en el que se suceden 2 dirigentes de avanzada edad y frágil salud. Posteriormente, en marzo de 1985, Mikhail Gorbachev es elegido secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Gorbachev inicia una serie de reformas drásticas desde el punto de vista ideológico, político, económico y social, conocidas con los nombres de Glasnost y Perestroika. El objetivo es salvar un sistema soviético que se encuentra profundamente estancado. Sin embargo, sus medidas se encuentran directamente en los orígenes de la implosión de la Unión Soviética en el verano de 1991. Para entender bien lo sucedido, revisaremos paso a paso los acontecimientos. El 5 de marzo de 1953, Stalin, que pocos días más tarde sufriría una hemorragia cerebral, se va apagando en su dacha de Kunsevo a las afueras de Moscú. Los restos mortales de quien es ensalzado por la Unión Soviética como el genial continuador de Lenin y que el mundo comunista considera el pequeño padre de los pueblos son transportados a la Casa Sindical de Moscú. En un desfile interminable, la muchedumbre se congrega apesadumbrada para contemplar sus restos mortales, trasladados el 9 de marzo al mausoleo de Lenin. Pero el problema de su sucesión no ha quedado resuelto en absoluto. Los principales colaboradores de Stalin, preocupados por asegurar la continuidad del sistema, se ponen de acuerdo para instaurar una dirección colegial y el 6 de marzo se reparten los distintos cargos. Los que subieron al poder tras la muerte de Stalin habían sido elegidos por Stalin, y de alguna forma esto era un alivio para todos. Daba igual que se tratara de Beria, de Khrushchev o de Malenkov. Además, tras la muerte de Stalin, era imprescindible legitimar la función del nuevo secretario. Stalin muere y no hay ningún hombre que ocupe su lugar. No hay nadie con espíritu de líder. Stalin lo era. Era el único, el líder. Y los demás estaban a sus órdenes. Se limitaban a obedecer. El primer puesto en la nueva jerarquía recae en Georgi Malenkov, que dirige la Secretaría del Comité Central y preside el Consejo de Ministros. A su servicio, 4 vicepresidentes, entre ellos Beria, el todopoderoso jefe de los servicios de seguridad, Molotov, ministro de Asuntos Extranjeros, y Bulganin, jefe político del ejército.
A finales de la primavera de 1953, en el seno del equipo dirigente empiezan a surgir fuertes divergencias y rivalidades. Beria despierta el recelo entre sus compañeros por el excesivo poder de los órganos de la seguridad del Estado. En junio, Malenkov, Molotov y Khrushchev unen sus fuerzas para detenerlo con la ayuda de los líderes militares. Juzgado en diciembre de 1953 y acusado de ser espía británico, Beria es ejecutado en cuanto recibe el veredicto de pena de muerte. En febrero de 1955, Khrushchev obliga a Malenkov a abandonar su cargo de presidente del Consejo de Ministros, que pasará a recaer en Bulganin. El antiguo hombre fuerte del Kremlin es enviado a dirigir una central eléctrica en una alejada región siberiana. La tradición comunista legitimaba el puesto del nuevo secretario, eliminando al predecesor. Stalin, para legitimar su ascenso, liquidó a todo el equipo de Lenin y montó uno nuevo. Y Khrushchev hizo lo mismo. Para legitimar su posición, tenía que echar a Stalin. Esto explica las acusaciones de culto a la personalidad. 2 años más tarde, Khrushchev apuntala definitivamente su poder al quitarse de en medio al último heredero de Stalin, Molotov, que recibe el puesto honorífico de embajador en Mongolia. Ahora ya tiene el camino libre para desarrollar tranquilamente su política, caracterizada por una revisión profunda de los años stalinistas y por grandes reformas económicas y sociales. Desde los primeros días que siguen a la muerte de Stalin, los nuevos dirigentes soviéticos ponen fin a la arbitrariedad stalinista y se pasa a denunciar los abusos de los años anteriores. Como símbolo de los nuevos tiempos, se decide disolver la todopoderosa Secretaría Personal de Stalin. El Soviet Supremo decreta incluso una amnistía el 27 de marzo y ordena la liberación de todos los presos cuya pena no supere los 5 años, así como de las mujeres con hijos, de los adolescentes y de los prisioneros enfermos y de avanzada edad. Los servicios de seguridad dejan de estar a cargo de la administración de los campos o gulags y pasan a estar en manos del Ministerio de Justicia. En marzo de 1954, la policía política se erige como organismo autónomo bajo el nombre de Comité de Seguridad Estatal o KGB y estará bajo la autoridad de alguien muy próximo a Khrushchev. Esta relajación política viene acompañada de una relativa liberalización en los ámbitos económico y social. El objetivo es elevar el nivel de vida de la población, aumentando los salarios y reduciendo el precio de los productos alimentarios y de los objetos manufacturados. La situación de los agricultores mejora notablemente gracias a la reducción de las cuotas de entrega obligatorias y a la disminución de los impuestos sobre las parcelas y las tierras de su propiedad. Este clima de relajación se deja notar también en la vida literaria y artística, con la aparición de obras críticas con los abusos de la burocracia. Por su parte, la política exterior soviética conoce una etapa de gran flexibilidad y deshielo. En pocos meses, 2 graves crisis internacionales quedan resueltas en parte gracias a la voluntad soviética. La Guerra de Corea llega a su fin en julio de 1953 tras más de 2 años de negociaciones infructuosas, y la Conferencia de Ginebra sobre Indochina marca un importante hito en la suavización de las tensiones internacionales. Concentrados en encontrar la cohesión del mundo socialista, los nuevos dirigentes soviéticos concluyen una serie de acuerdos políticos y comerciales con la China de Mao. Pero lo más destacado es que se acercan a la Yugoslavia de Tito, que había roto relaciones con Stalin. Esta reconciliación, deseada ante todo por Khrushchev y sus más allegados, viene acompañada de un tratado de ayuda económica firmado en junio de 1955. Cuando Stalin murió, todos los dirigentes comunistas respiraron aliviados, porque su muerte significaba que, llegado el momento, podrían morir en la cama. Este fue el punto de partida que dio pie al 20º Congreso de Khrushchev. Había que borrar la imagen de Stalin y hablar del miedo que provocaba, porque era un tirano. El 14 de febrero de 1956, el Congreso del Partido Comunista Soviético se reúne en el Kremlin por primera vez desde la muerte de Stalin. Este congreso, que reúne a los representantes de 55 partidos amigos y a 1.436 delegados, marca una ruptura radical con las acciones y las prácticas del período stalinista.
El informe de actividades del Comité Central presentado por Khrushchev en la apertura del Congreso confirma las grandes directrices de la política soviética tal como se habían aplicado desde marzo de 1953. En política internacional queda oficialmente instaurado el principio de convivencia pacífica, así como el principio de pluralidad de las vías hacia el socialismo en referencia al modelo yugoslavo. La noche del 24 de febrero, último día del Congreso, Nikita Khrushchev decide reunir a los delegados soviéticos a puerta cerrada con el fin de leerles un informe secreto que provocará un verdadero seísmo político y que tendrá un impacto aplastante en Occidente. ¿Qué dijo en ese informe? Que en vista de sus medidas, fuera de toda legalidad, Stalin había actuado en realidad como un monarca absolutista, enviando a la gente a los campos y matándolos. El dirigente soviético decide abrir el proceso de Stalin y denunciar el culto a la personalidad, los errores y los crímenes. Los mitos de Stalin como genial continuador de Lenin y de gran líder bélico se resquebrajan. Khrushchev realiza un retrato poco ensalzador de su predecesor. Es un personaje indeciso e incompetente y el responsable de los desastres militares de los años 1941 y 1942, de las deportaciones masivas de pueblos enteros, del conflicto con Tito y de la calamitosa situación económica de la Unión Soviética en 1953. El informe concluye con la necesidad de regresar a los principios originales del leninismo de la democracia socialista. Recibido con un sonoro y prolongado aplauso, el informe Khrushchev es imprimido y difundido entre la población desde finales del mes de marzo de 1956. El impacto provocado por esta desestalinización tan rápida como inesperada resulta brutal. En junio y octubre de 1956 estallan disturbios antisoviéticos en Polonia y en Hungría. Algunos dirigentes comunistas de los países del este manifiestan su desaprobación, así como los líderes chinos, todos ellos inquietos por las consecuencias que se pudieran desprender. A partir de 1958 y de la dimisión de Bulganin, Khrushchev se queda solo a la cabeza de la Unión Soviética, pero no logrará en el transcurso de los siguientes años imponerse como el líder todopoderoso del Kremlin que fue Stalin. Khrushchev lleva a cabo un esfuerzo de modernización y descentralización, haciendo hincapié en las tierras vírgenes y en la creación de sovnarjozes, organismos encargados de mejorar la producción en cada región. Si bien en un principio los resultados parecen positivos, los rendimientos agrícolas no tardan en reducirse debido al agotamiento del suelo. A comienzos de los años 60, la situación es tan desesperada que la Unión Soviética se ve obligada a importar grandes cantidades de trigo de países occidentales. En el terreno diplomático, la política de Khrushchev viene marcada por numerosas dudas. A pesar del programa de reformas puesto en marcha, la agricultura no funciona en la Unión Soviética. Esto lleva a varias huelgas que tienen que ser reprimidas haciendo uso del ejército. Y en el seno del ámbito socialista se deja notar la oposición del camarada chino. Khrushchev tiene la tentación de dar un gran golpe a Cuba. La primera consideración es capital, y son las lecciones de Berlín. Khrushchev está en evidente inferioridad en el plano estratégico. A pesar de sus fanfarronadas en el caso del Sputnik, sabemos que en aquella época la brecha de los misiles favorece a Estados Unidos. De ahí surge sin duda la idea de corregir, al menos parcialmente, el desequilibrio. Khrushchev aspira a lograr aquello que los estadounidenses habían hecho principalmente en Europa, y para ello despliega sistemas nucleares avanzados que permitieron cuanto menos duplicar la fuerza de ataque soviética. En Cuba no se instalan sobre todo misiles de largo alcance, que son poco numerosos, sino misiles de medio alcance y de alcance intermedio. El relativo fracaso de la crisis de Cuba en 1962, en la que la Unión Soviética no consigue finalmente implantar misiles, afecta negativamente a Khrushchev. En julio de 1957, Khrushchev se queda por primera vez en minoría en el seno del Presidium,
algo que ocurre de nuevo en octubre de 1964, en esta ocasión, cuando el Comité Central se niega a apoyarlo. El 17 de octubre, Khrushchev es obligado a abandonar todas sus funciones y dimitir. Tras la marcha de Khrushchev, toma el relevo un nuevo equipo colegial. Leónidas Brezhnev se convierte en el primer secretario del partido, mientras que Alexis Kosygin es nombrado jefe de gobierno. A finales de 1965, Podgorny asume las funciones de jefe de Estado. Leónidas Brezhnev, principal dirigente del partido, se consolida paulatinamente como la nueva personalidad emblemática de la Unión Soviética. Sin embargo, a diferencia de Stalin, Brezhnev destaca por desempeñar sobre todo las funciones de árbitro y no tanto las de un verdadero dirigente político. Su ascenso culmina en 1977, cuando adquiere las funciones de jefe de Estado y jefe del Partido Comunista. El nuevo equipo soviético carece de programa político común, aparte del que consiste en abolir las reformas de Khrushchev. La desestalinización ya ha quedado anticuada, los juicios sobre Stalin son revisados y se recupera la figura del pequeño padre de los pueblos. Este regreso al pasado se deja notar en todos los campos de la vida pública, así como en el plano económico. La principal consecuencia de ello es la casi total ausencia de la renovación de los miembros de los organismos directores, tanto del Comité Central como del Politburó. La media de edad, que en 1966 era de 57 años, pasa a ser de 70 tan solo 15 años después. En este contexto de estabilidad e inmovilismo, los intentos de llevar a cabo una reforma apenas tienen posibilidades de prosperar. Si entre 1965 y 75 la Unión Soviética conoce un importante crecimiento en torno al 7%, entre 1980 y 82 se reducirá a tan solo un 3%. A lo largo de este periodo, el papel del ejército resulta fundamental. Se convierte en el garante de la ansiada estabilidad y asegura la cohesión entre los distintos pueblos de la Unión Soviética, pero al mismo tiempo frena cualquier duda en el seno del socialismo. El ejército, el niño mimado del régimen, recibe cerca del 17% del presupuesto estatal, lo que le permite disponer de armamento de última generación. La gran actividad diplomática durante el mandato de Brezhnev contrasta con el inmovilismo interior. De hecho, es en el transcurso de este periodo cuando la Unión Soviética vuelve la vista al tercer mundo y se implanta en África, principalmente a través de los técnicos llegados de la Europa del Este. La Unión Soviética extiende también su influencia a América Latina y especialmente a Oriente Medio, donde apoya a los países árabes hostiles a Israel. En el seno del bloque socialista, Brezhnev desarrolla la teoría de la soberanía limitada, que para los países situados en la órbita soviética se traduce en la intangibilidad de la pertenencia al Pacto de Varsovia y en la irrevocabilidad de la opción comunista. Al término de la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos soviéticos han liberado y al mismo tiempo ocupado una parte de Europa. La han liberado porque han combatido contra el nazismo y la han ocupado porque se quedaron en Europa. Transcurrirían nada menos que 10 años antes de que los soviéticos sintieran la necesidad de crear el Pacto de Varsovia, en cierto modo para hacer una especie de contraalianza. La Alianza Atlántica era una verdadera alianza, al contrario que el Pacto de Varsovia, ya que era el partido de la Unión Soviética quien lo gobernaba todo. Así pues, el Pacto de Varsovia era una especie de construcción engañosa, creada a mediados de los años 50 como contraalianza. Esto lo convierte casi en un instrumento propagandístico. Con respecto a los Estados Unidos, el clima es relajado, como lo demuestra la firma de los primeros pactos de limitación de armamentos estratégicos SALT I y SALT II a lo largo de la década de 1970, pero la intervención militar soviética en Afganistán desde septiembre de 1979 marca una nueva degradación en las relaciones Oriente-Occidente. El deshielo cultural decretado a la muerte de Stalin y la desestalinización iniciada a mediados de los años 50 habían hecho brotar grandes esperanzas en el seno de la inteligencia soviética. Siempre ha habido gente que tenía otros puntos de vista, incluso ya en los años 20 y 30. Pero después de la muerte de Stalin en el año 53 y de la celebración del 20º Congreso en el año 56, muchos intelectuales pensaron que se abría una nueva época y que sería posible decir cosas que antes no se podían decir. En el transcurso de este periodo se invita a los escritores a denunciar el culto a la personalidad y la represión de los años precedentes. Numerosas personalidades que habían sido encarceladas por Stalin son liberadas por Khrushchev.
En los ámbitos de la música y la pintura, las autoridades muestran también una gran apertura. No obstante, esta revolución cultural tiene sus límites, ya que el jefe del Kremlin se propone adoptar una posición de equilibrio entre los artistas conservadores y los liberales. Por encima de todo, nunca ha renunciado a organizar y dirigir el mundo artístico. Nureyev formaba parte de la tropa soviética. En su momento hacía una gira europea por cuestiones promocionales, pero siempre muy vigilado y escoltado hasta el hotel. Tenía que marcharse a Londres desde el aeropuerto de Le Bourget, y como la KGB sabía que Nureyev tenía ansias de exiliarse, al llegar aquí, a la terminal en la que debía embarcar con destino a Londres, le dijeron: «Vas a cambiar de destino. Hay otro avión esperándote con destino a Moscú. Regresas a Moscú». Entonces cundió el pánico, y Nureyev se puso a correr hacia las aduanas francesas gritando: «¡Refugiado político!». La KGB corrió detrás de él, pero no logró atraparlo. Ya había recorrido los 10 metros que lo separaban de la libertad. Así es como Nureyev llegó a París y se quedó con sus amigos. El destino de los escritores rusos del siglo XX es bastante ejemplar, pero al mismo tiempo trágico. Porque si bien algunos emigran como Bunin, otros se suicidan como Rakovsky, o bien eran detenidos y terminaban en campos o fusilados como Babel o Mandelstam, o bien vendían su alma, ya que hay grandes escritores de los años 20 que perdieron totalmente su talento porque se pusieron al servicio de la ideología. Solo hay 2 que en cierto modo consiguieron sobrevivir, pero que finalmente también tuvieron un destino trágico. Anna Akhmatova, cuyo hijo fue detenido varias veces y su marido fusilado, y Pasternak, que ya era un poeta muy conocido en Occidente y al que no osaron tocar hasta Doctor Zhivago. En este sentido, el caso Pasternak resulta un símbolo del espíritu y de los límites del deshielo cultural durante el mandato de Khrushchev. Boris Pasternak recibe el Premio Nobel de Literatura en 1958, pero las autoridades soviéticas le obligan a renunciar a él. La llegada al poder del nuevo equipo directivo, liderado por Brezhnev, marca un punto de inflexión en el ámbito cultural. Frente a la mirada al pasado con respecto a los años de Khrushchev y a un lento inmovilismo de la sociedad, empiezan a aparecer manifestaciones de desacuerdo que desembocan en el nacimiento del fenómeno de la disidencia. Una de las manifestaciones más emblemáticas de este fenómeno tiene lugar el 25 de agosto de 1968, cuando 8 personas muestran su oposición en plena Plaza Roja a la intervención soviética en Checoslovaquia. 2 años antes, en febrero de 1966, se celebra el primer juicio político de la era posestaliniana. Las formas de protesta más activas se desarrollan principalmente en los entornos de la inteligencia creadora, a cargo de algunos fieles y minorías nacionales, todos ellos círculos vigilados muy de cerca por la KGB. El destino que les tiene reservado sistemáticamente el poder apenas varía durante todo el mandato de Brezhnev: detenciones, internamientos y expulsiones con la consiguiente pérdida de la nacionalidad soviética. Las revistas literarias, el teatro, el cine y el mundo de las ciencias son invitados y conminados a no desviarse de las normas definidas por el partido. Los estadistas y los sociólogos consideran que hacia el final de la vida de Stalin, cerca del 30% de la población soviética tenía algún tipo de relación con los Gulag. Bien había estado dentro o tenía algún familiar allí. Los individuos o grupos que representan a la disidencia no son homogéneos ni están bien organizados. Si bien carecen oficialmente de jefes de filas, destacan 2 grandes figuras emblemáticas que permiten que la disidencia se dé a conocer en el extranjero durante los años 70. El primero de ellos no es otro que Alexandre Solzhenitsyn, expulsado de la Unión Soviética en febrero de 1974 tras haber obtenido el Premio Nobel de Literatura en octubre de 1970 y haber publicado en 1973 Archipiélago Gulag. El físico Andrei Sájarov es la segunda gran figura de la disidencia. Creador del Comité para la Defensa de los Derechos del Hombre y la Defensa de las Víctimas Políticas en 1970, es destinado a Gorki y vigilado de cerca por la KGB a partir de 1980, tras haber vertido numerosas críticas contra las autoridades de su país.
Solzhenitsyn y Sájarov eran efectivamente las dos grandes figuras emblemáticas de la gente que resistía moralmente y que intentaba no mentir. Como dijo Solzhenitsyn, el gran problema de la propaganda soviética era la mentira. Así que ellos intentaban decir lo que en realidad pasaba sin que nadie les impusiera nada. Ambos eran muy conocidos en Occidente y eso les otorgaba cierta protección. Así que la gente no se atrevía a tocarlos. Por el contrario, aquellos que no eran tan conocidos eran detenidos y enviados a los campos. El revuelo que se organizaba alrededor de ellos era menor. No es porque yo, Jacques Rossi, haya estado en el Gulag, sino porque yo, Jacques Rossi, en el Gulag, tuve la oportunidad de recibir información sobre cómo funcionaba el sistema llamado de justicia social. La justicia social me sigue apasionando. Gracias al Gulag, logré comprender que el marxismo-leninismo era algo claramente utópico, que no puede hacerse realidad. Brezhnev muere en noviembre de 1982 y le sucede Yuri Andropov a los mandos de la KGB desde 1967. Aquejado de problemas de salud, fallece 16 meses más tarde, el 9 de febrero de 1984, no sin antes haber puesto en marcha una serie de reformas, principalmente en materia de lucha contra la corrupción. El poder recae entonces en Konstantin Chernenko, discípulo de Brezhnev, que muere el 10 de marzo de 1985. Mikhail Gorbachov, de 54 años, es entonces elegido secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. En pocos meses, aquel nuevo hombre fuerte del Kremlin iniciará contra todo pronóstico una inmensa revolución ideológica, política, económica y social en la Unión Soviética, desestabilizando por completo el conjunto de las estructuras estatales y económicas en vigor desde 1917. Desde su nombramiento, Gorbachov utilizará dos palabras que guiarán sus pasos. Para empezar, la glasnost o transparencia, que consiste en una liberalización de la palabra a través de la flexibilidad de la censura y de un acceso más fácil a la información. Una de las medidas más importantes que toma Gorbachov es la llamada glasnost, es decir, acabar prácticamente con la censura y permitir que la gente se exprese y sea crítica. La segunda palabra es perestroika o reestructuración. El objetivo es reformar un sistema económico y social agotado, desbloqueando la autonomía de las empresas y la iniciativa privada. Gorbachov no quería terminar con el comunismo como tal. Al principio no existía el derecho de tocar a Lenin, a sus ideas y a los bolcheviques. Y poco a poco se empieza a criticar el sistema en sí, tal como era en un principio. En diciembre de 1986, Gorbachov anuncia a Andrei Sájarov que cuenta con su autorización para marcharse del exilio en Gorki y regresar a Moscú. Para muchos, esta es la tan esperada señal del final de la disidencia. Las celdas del Gulag empiezan a vaciarse poco a poco con la marcha de los presos políticos, mientras que las antiguas víctimas de los procesos estalinistas recuperan sus antiguos cargos. Gorbachov desencadena un verdadero maremoto mediático al abolir el monopolio del partido sobre la televisión, la radio y la prensa. En pocos meses, las agencias de prensa independientes, las emisoras privadas de radio y los periódicos contestatarios invaden las ondas y los kioscos soviéticos. Al mismo tiempo, Gorbachov se concentra en reforzar su poder y en reducir la influencia de los elementos más conservadores del partido. El 1 de octubre de 1988 resulta elegido jefe del partido por el Soviet Supremo y más adelante, en marzo de 1990, pone en marcha un régimen presidencial, al tiempo que se deroga el rol dirigente del partido y se abre la vía al multipartidismo. Se convierte entonces en el primer presidente de la Unión Soviética elegido para un mandato de 5 años. En política exterior, Gorbachov se lanza a una vasta y cuidada ofensiva de Occidente. Realiza una gira por las capitales europeas, subyugando a sus interlocutores con su carisma y su voluntad reformadora. Los medios de comunicación occidentales hablan entonces de la corbimanía. En 1987 viaja por primera vez a los Estados Unidos, donde firma un tratado de limitación de misiles, al que seguirían poco después una serie de acuerdos de reducción de armamento nuclear.
En febrero del año siguiente, decide retirar las tropas soviéticas de Afganistán. Pero su decisión más espectacular tiene que ver con la Europa del Este. Frente a las manifestaciones de independencia que emergen tanto en Polonia como en Hungría y en la República Democrática Alemana, Gorbachov da a entender que la Unión Soviética no intervendrá. El pueblo había madurado y eso hacía imposible intentar romper su resistencia, sobre todo porque el uso de la violencia estaba descartado. Y ahí es donde se plasma la inteligencia de Gorbachov al reconocer el hecho consumado. Desde entonces los acontecimientos se suceden y el proceso de desmantelamiento del telón de acero se acelera notablemente con la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989 y la reunificación de las dos Alemanias en 1990. A pesar de su habilidad emprendedora, Gorbachov se topa con dos problemas que nunca conseguirá superar: la gestión de los nacionalismos en el seno de la Unión Soviética, en la que conviven cerca de 100 naciones o etnias diferentes, y el enderezamiento de la economía soviética. La mañana del 19 de agosto de 1991, un comité estatal para el estado de urgencia, compuesto de 8 miembros del partido, alertados por las amenazas de estallido de la Unión Soviética, asciende al poder y destituye a Gorbachov. El estado de urgencia queda instituido durante 6 meses y se reinstaura la censura. Ante la resistencia popular que se organiza en torno a Boris Yeltsin, presidente de la República de Rusia, el golpe de Estado se alarga en el tiempo. Estos acontecimientos aceleraron brutalmente el desmoronamiento de la Unión Soviética y la descomposición del poder central. A finales de 1991, el Estado nacido de la Revolución de 1917 ha sobrevivido, consagrando la caída de un sistema que, a la muerte de Stalin en 1953, parecía más poderoso que nunca. Criado en el seno de una familia modesta, Joseph Vissarionovich Dugachvili, conocido como Stalin, nace en Gori, Georgia, el 18 de diciembre de 1878. En 1899, tras ser expulsado del seminario, se adhiere a las ideas marxistas y empieza su carrera como revolucionario. Entra en la dirección del partido bolchevique en 1912 y es detenido en varias ocasiones antes de participar en la Revolución de Octubre de 1917. Discreto y concienzudo, no deja de escalar puestos y en 1922 se convierte en secretario general del partido. Desde este puesto clave empieza a ascender a los hombres cercanos a él. Tras la muerte de Lenin en enero de 1924, se presenta como su sucesor y consigue quitarse de en medio a su principal rival, Trotsky, excluido del partido en 1927. Al contrario que este último, Stalin es partidario de la construcción del socialismo en un solo país y lleva a cabo grandes reformas económicas caracterizadas principalmente por la colectivización forzada de las campañas. Convencido de que el comunismo debe reposar sobre el terror en masa, lanza un gran movimiento de depuración de la sociedad, organizando sangrientas purgas y extendiendo el sistema de los campos de concentración con la creación del Gulag a lo largo de la década de los 30. En agosto de 1939 no duda en aliarse con Hitler a través del Pacto Germano-Soviético y colabora con los nazis en el reparto de Polonia. Tras el ataque alemán del 21 de junio de 1941, toca hábilmente la fibra patriótica de la población, centrando su propaganda sobre el tema de la Rusia eterna. Pasado el tiempo, se ha sabido que en el Gulag había millones de personas presas. Curiosamente, cuando Rusia es atacada, esas personas se convierten en patriotas. Muchos de ellos solicitaron ir a luchar contra los nazis para salvar la patria. No tanto para salvar a Stalin o el comunismo, ya que, de hecho, la mayoría de ellos eran anticomunistas, sino para salvar la patria. Es un caso curioso. El heroísmo de las tropas soviéticas durante el conflicto y la victoria final de los aliados les confieren una gloria y una legitimidad internacionales. Era un dictador sanguinario, pero a nosotros, a los que estamos allí, a los hombres de la libertad, Stalin nos salvó la vida de forma voluntaria o involuntaria. Desde finales de la década de los 40, Stalin procede a la sovietización de la Europa del Este. Para ello, refuerza su poder ordenando una represión muy severa, sobre todo con respecto a las minorías nacionales y a los intelectuales. Stalin vive con la obsesión permanente de un complot y muere el 5 de marzo de 1953 de una congestión cerebral.
Nacido el 17 de abril de 1894 en el seno de una familia de agricultores, Nikita Khrushchev es un claro producto del aparato staliniano. Tras trabajar de joven como operario ajustador, participa en la Revolución de Octubre de 1917. Posteriormente se beneficia de la ayuda acordada con los miembros del Partido Comunista y se convierte en ingeniero. En 1934 integra las filas del Comité Central antes de ser ascendido entre 1935 y 1937 a primer secretario de la región de Moscú. Como primer secretario del Partido Comunista de Ucrania, a partir de 1938 desempeña un papel importante en las purgas ordenadas por Stalin en el transcurso de este periodo. Khrushchev ejerce como comisario político en el frente durante la Segunda Guerra Mundial, antes de ser primer secretario de la región de Moscú y más adelante miembro del Politburó. A la muerte de Stalin en marzo de 1953, él es uno de los presuntos herederos y obtiene la dirección de la Secretaría del Comité Central. Desde este puesto estratégico logra nombrar a sus partisanos en el seno de las filas del partido y de esta forma consigue eliminar a sus dos principales rivales, Malenkov y Molotov. Con ocasión del 20º Congreso del Partido Comunista, en febrero de 1956, Khrushchev saca a la luz un informe que denuncia los crímenes de Stalin, abriendo así el camino a la desestalinización. Preconizando la coexistencia pacífica con los Estados Unidos, Khrushchev realiza numerosos viajes al extranjero, donde su popularidad crece, como lo demuestra el apodo con que lo bautiza la prensa extranjera, Señor K. Se involucra en esta crisis de Cuba por la sencilla razón de que los misiles que descubre Estados Unidos por fotografías aéreas de Cuba son de origen soviético. Es así como se descubre que los rusos equipan y entregan misiles soviéticos nucleares a los cubanos. A partir de entonces, Kennedy capta la atención pública dirigiendo el 22 de octubre de 1962 un ultimátum a Khrushchev, exigiéndole que retire sus misiles de Cuba. De lo contrario, podrían iniciarse represalias nucleares. Esto explica su enérgica e insólita intervención televisada, que sigue la línea de política de imagen estadounidense de los años 60. Kennedy en un papel magistral que divide a la opinión pública, anunciando al mundo entero que Cuba posee misiles soviéticos. Khrushchev no cede, y la crisis se alargará unos 4 o 5 días más, hasta que se resuelve de forma inteligente. No puede ser de otra manera, ya que son dos hombres inteligentes. Kennedy y Khrushchev saben que ni uno ni otro pueden apretar el botón que activa las armas nucleares. Ambas potencias llegan a un acuerdo y la Guerra Fría entra en una etapa conocida como la distensión. No obstante, la vieja guardia del partido le reprocha su gestión de la crisis de Cuba. En octubre de 1964, sus compañeros del Presidium le obligan a dimitir. Se retira a una dacha situada en el corazón de la capital moscovita, donde fallece el 11 de septiembre de 1971. Leónidas Brezhnev presenta un recorrido político relativamente similar al de Khrushchev. Hijo de un obrero ruso, sigue una formación para adultos y se convierte en ingeniero. Entra en el partido en 1931 y participa en la Segunda Guerra Mundial en calidad de comisario político en el frente. Tras la guerra trabaja al lado de Khrushchev, su mentor, en la reconstrucción de Ucrania. Tras formar parte del Comité Central en 1952, es nombrado jefe del directorio político del Ejército y de la Marina tras la muerte de Stalin. En mayo de 1960 obtiene el simbólico título de presidente del Presidium del Soviet Supremo, es decir, jefe del Estado. En octubre de 1964, Brezhnev participa junto a Alexis Kosygin y Nikolai Podgorny en el complot que derroca a Khrushchev y se convierte en primer secretario del partido. Poco a poco se va imponiendo como la figura central del grupo dirigente y a partir de los años 70 desarrolla un verdadero culto de la personalidad. En 1976, Brezhnev es nombrado mariscal de la Unión Soviética y presidente del Consejo de Defensa del Estado, lo que lo convierte en el jefe supremo de los ejércitos soviéticos. Al año siguiente suma las funciones de primer secretario del partido a las de jefe del Estado. Por el contrario, en el plano diplomático, Brezhnev desarrolla una actividad dirigida hacia el tercer mundo. La política de distensión establecida con los Estados Unidos queda sin embargo comprometida a partir de 1979 con la intervención soviética en Afganistán. Brezhnev muere en noviembre de 1982 víctima de una crisis cardíaca. Nacido el 2 de marzo de 1931, Mikhail Gorbachov sale de un entorno rural del Cáucaso Norte.
Tras cursar estudios de Derecho, se adhiere al Partido Comunista en 1952. 10 años más tarde se convierte en dirigente del partido de la ciudad de Stavropol. Apoyado por Yuri Andropov, es elegido para el Comité Central en 1971 y para el Politburó en 1980 con solo 49 años. A la muerte de Konstantin Chernenko en marzo de 1985, es elegido secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Deseoso de impulsar reformas de gran calado, pone en marcha la política de glasnost o transparencia e inicia la perestroika o reestructuración. Los disidentes son liberados de sus celdas en los gulag, mientras que por primera vez ve la luz una prensa independiente. La firma de acuerdos de reducción de armamentos nucleares le lleva a impulsar una política de distensión espectacular en Occidente. Retiradas ya las tropas de Afganistán, no se opone al desmantelamiento del telón de acero en 1989 y presta su apoyo a la reunificación de las dos Alemanias. Gorbachov se propone también reforzar su poder. En octubre de 1988 es elegido jefe del Estado por el Soviet Supremo y en marzo de 1990 presidente de la Unión Soviética. Asimismo, recibe el Premio Nobel de la Paz por su contribución con el final de la Guerra Fría. Gorbachov es destituido el 19 de agosto de 1991 a través de un golpe liderado por los elementos más conservadores del partido. Tras el fracaso de esta tentativa de golpe de Estado, las repúblicas de la Unión Soviética declaran una a una su independencia, obligando a Mikhail Gorbachov a dimitir de su puesto de presidente de un país que ha dejado de existir el 25 de diciembre de 1991. Nacido el 11 de diciembre de 1918, Alexandre Solzhenitsyn cursa estudios en la Universidad de Ciencias de Rostov y posteriormente se convierte en profesor de matemáticas. Durante la Segunda Guerra Mundial ejerce de artillero en el Ejército Rojo antes de ser condenado a 8 años de trabajos forzados por haberse atrevido a criticar a Stalin en las cartas que se intercambiaba con un amigo. Lenin creó los primeros campos en 1918 y 1919. Al principio los bolcheviques creían que las cárceles terminarían desapareciendo porque el hombre se transformaría. Creían que todo dependía del contexto social y que una vez que la justicia se hubiera instaurado in situ, ya no habría delincuentes y por lo tanto no habría campos ni cárceles. Es decir, que al principio todos eran campos de reeducación. Pero con el paso de los años se dieron cuenta de que esto no era así y de que la delincuencia no desaparecía. Así que fueron encerrando a los opositores políticos y a los delincuentes. Por lo que los campos se fueron llenando de una mezcla de ideologías y de delincuentes comunes. Recuperado por Khrushchev en 1956, Solzhenitsyn obtiene en 1962 la autorización para publicar en la revista soviética Novi Mir su obra Un día en la vida de Iván Denisovich, el relato de la vida en el campo de un sencillo agricultor. La repercusión de sus escritos es mundial. En los años posteriores, cada vez le cuesta más publicar sus obras en la Unión Soviética, principalmente tras la llegada al poder de Leónidas Brezhnev. Tras exigir en 1967 la supresión de cualquier tipo de censura, es excluido en 1969 de la Unión de Escritores y se encuentra sin ingresos. En 1970 es galardonado con el Premio Nobel de Literatura y se convierte junto con Andrei Sájarov en la figura emblemática de la disidencia soviética. Su obra Archipiélago Gulag sobre el sistema soviético de los campos de concentración ve la luz en Francia en 1973. Esta nueva obra le supone perder la ciudadanía soviética, ser detenido y expulsado de la Unión Soviética en febrero de 1974. En 1994, tras la caída del régimen soviético, regresa a Rusia y allí muere a los 89 años el 3 de agosto de 2008. Nacido en Moscú el 21 de mayo de 1921, Andrei Sájarov se convierte en físico como su padre en 1942. En 1948 pasa a formar parte de un equipo de investigación que estudia las armas atómicas, el germen de la bomba de hidrógeno soviética. En 1953 es elegido miembro de la Academia de las Ciencias y se confirma como opositor a la carrera armamentística. Ardiente defensor de la libertad intelectual, Sájarov funda en 1970 el Comité para la Defensa de los Derechos del Hombre y la Defensa de las Víctimas Políticas, que milita a favor de los derechos humanos. Distinguido en 1975 con el Premio Nobel de la Paz, publica ese mismo año Mi país y el mundo,
obra en la que denuncia la represión en la Unión Soviética. Acosado por la policía y por la KGB, es exiliado a Gorki a partir de 1980 y no podrá regresar a Moscú hasta 1986 tras el ascenso de Gorbachov al poder. Elegido diputado en marzo de 1989 en el Congreso de los Diputados del Pueblo, fallece varios días más tarde, el 14 de diciembre de 1989. La consecuencia más inmediata de la implosión de la Unión Soviética es evidentemente su desaparición como Estado constituido. El 21 de diciembre de 1991, Mikhail Gorbachov disuelve el Partido Comunista de la Unión Soviética. Las 15 repúblicas que la constituían van adquiriendo progresivamente su independencia. Rusia queda reconocida inmediatamente como el Estado continuador de la Unión Soviética y conserva las 3/4 partes de su territorio, más de la mitad de la población, las 2/3 partes de la industria y la mitad de la producción agrícola. En diciembre de 1991, las antiguas repúblicas soviéticas, a excepción de los estados bálticos, fundan una unión política y económica, la CEI o Comunidad de Estados Independientes. Las relaciones entre la Federación de Rusia y algunas antiguas repúblicas soviéticas son tensas, por ejemplo con Ucrania, como se pudo comprobar durante el conflicto de la Guerra de Osetia del Sur en el verano de 2008. Sucede lo mismo en el seno de la República Rusa, en la que determinadas minorías como la chechena no dudan en enfrentarse al poder central a través de atentados y de una verdadera actividad bélica de guerrilla. La implosión de la Unión Soviética puso fin definitivamente a la Guerra Fría y la bipolarización del mundo. La imagen de la ideología comunista también se resquebrajó, principalmente en Europa, donde los partidos comunistas nacionales o bien cambiaron de nombre o bien perdieron la mayor parte de su base electoral. Los Estados Unidos se erigen a partir de entonces como la única gran potencia mundial. La OTAN, otra enemiga irreductible del Pacto de Varsovia, propone desde 1994 a los antiguos países del Este y a las antiguas repúblicas socialistas soviéticas la adhesión a una Asociación por la Paz, preludio de una ampliación de la alianza. Desde 1999, 3 antiguos países satélites de la Unión Soviética, Hungría, Polonia y la República Checa, se integran en la OTAN y pronto serán seguidos por 7 nuevos estados: Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia, que se adhieren en marzo de 2004. La adopción de la economía de mercado y el desmantelamiento de las empresas estatales en Rusia y en la mayor parte de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética se traduce en un empobrecimiento de las clases medias y de las personas de más edad sobre un contexto de caos económico, mientras que una minoría logra amasar enormes fortunas gracias a la exportación de recursos naturales, sobre todo petróleo y gas. Estos nuevos oligarcas, a menudo procedentes de las antiguas clases dirigentes del partido, continúan librando hoy en día luchas internas, algunas de ellas violentas. Finalmente, la religión ortodoxa, en el pasado perseguida por el régimen soviético, regresa con vigor y se instala entre la población rusa, al mismo tiempo que el Islam hace lo propio en el seno de las antiguas provincias musulmanas de la Unión Soviética. A la muerte de Stalin en marzo de 1953, el nuevo equipo dirigente soviético se propone restaurar la legalidad socialista y poner fin al período de terror de la anterior etapa. Esta relajación política, social y diplomática encuentra su prolongación en la desestalinización, iniciada por el nuevo hombre fuerte del Kremlin, Nikita Khrushchev, en febrero de 1956. El impacto provocado por la revelación pública de los crímenes de Stalin y por su incompetencia es enorme en la Unión Soviética. En los países del este estallan disturbios antisoviéticos en Polonia y en Hungría, mientras que algunos dirigentes manifiestan su desaprobación con respecto a esta brutal desestalinización. Khrushchev lleva a cabo numerosas reformas económicas y un intento de democratización social y política. En el plano diplomático, su actividad resulta más ambigua. Iniciada bajo el auspicio de la convivencia pacífica, la política exterior soviética se endurece a partir de 1957. La tensión entre Oriente y Occidente alcanza su punto álgido con la crisis de Cuba en marzo de 1962.
Enfrentado a la hostilidad de gran parte de los integrantes del partido, la nomenclatura, Khrushchev es destituido en octubre de 1964. Un nuevo equipo colegial pasa a sujetar las riendas del poder y se propone reconstruir el partido basándose en el modelo staliniano. Leónidas Brezhnev lleva a cabo una política marcada por la estabilidad y el inmovilismo. A finales de la década de los 60 y a lo largo de los 70 emerge el fenómeno de la disidencia, que será duramente reprimido por el régimen. Entre los individuos y los grupos opositores más activos, las personalidades de Alexander Solzhenitsyn y de Andrei Sájarov adquieren un gran prestigio en el extranjero. Tras la muerte de Brezhnev en noviembre de 1982, se abre un período de transición en el que se sucederán dos dirigentes de edad avanzada y frágil salud, Yuri Andropov y Konstantin Chernenko. En marzo de 1985, Mikhail Gorbachev es elegido secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Desde su ascenso al poder, Gorbachev lleva a cabo reformas radicales desde el punto de vista ideológico, político, económico y social, conocidas con los términos de glasnost y perestroika. Su objetivo era salvar un sistema soviético en profundo estancamiento. Se suaviza la censura, la disidencia va desapareciendo progresivamente con la liberación de los presos políticos y se fomenta la autonomía empresarial y la iniciativa privada. Gorbachev inicia un verdadero proceso de desarme y desempeña un papel decisivo en la caída del telón de acero entre 1989 y 1990. No conseguirá gestionar los nacionalismos gestados en el seno de la Unión Soviética ni el encauzamiento de la economía soviética. La mañana del 19 de agosto de 1991, un golpe militar lo aparta del poder, pero frente a la resistencia popular que se organiza alrededor de Boris Yeltsin, presidente de la República Rusa, el golpe de Estado se alarga en el tiempo. Estos acontecimientos aceleran brutalmente la descomposición de la Unión Soviética y el resquebrajamiento del poder central. A finales de 1991, la Unión Soviética deja de existir. Ich bin ein Berliner. Power that pertains everything. I have a dream. Power that pertains everything. I have a dream.